¿Y si un simple gesto de un niño fuera capaz de cambiar el destino de dos familias? ¿Y si, al donar viejos juguetes, un niño despertara algo dormido en el corazón de un desconocido? Esta historia te demostrará que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se comparte. Quédate conmigo hasta el final, porque la persona que tocó esa puerta podría ser la última que te imaginarías. En el patio de la escuela Andeme 14, José Pedro Varela, en un barrio humilde de Montevideo, el recreo era un estallido de energía. Los niños corrían, gritaban y jugaban al fútbol con una pelota desgastada. Pero en un rincón, alejado del bullicio, siempre estaba Santiago. Sentado junto a un muro descascarado, observaba en silencio. Lo que más llamaba la atención de Santiago no era su soledad, sino su increíble capacidad para crear mundos de la nada. Ese día, su tesoro era una caja de cartón. No era una simple caja. En sus manos, se transformaba en el auto de carreras más veloz del mundo. La arrastraba por el suelo de tierra, haciendo ruidos de motor con la boca, sus ojos fijos en una pista invisible, completamente absorto en su propia fantasía. El sonido rasposo del cartón contra la tierra era la banda sonora de su aventura. Lucas, un compañero de clase que atesoraba su colección de autitos en una repisa de su cuarto, lo miraba desde la distancia. Sentía una opresión en el pecho, una mezcla de tristeza y admiración. Se preguntaba cómo sería no tener nada y, aún así, sonreír con esa plenitud, con esa alegría pura que parecía nacer de adentro. De regreso a casa, Lucas caminó en silencio, pateando una piedrita por la vereda. La imagen de Santiago y su caja de cartón no se le borraba de la mente. Al llegar, subió directamente a su cuarto y abrió el gran baúl de madera donde guardaba sus juguetes. Estaba lleno de tesoros olvidados, autitos a los que les faltaba una rueda, muñecos de acción con raspones de 1000 batallas, piezas de construcción sueltas. Juguetes que alguna vez habían sido el centro de su universo y que ahora acumulaban polvo en el fondo del baúl. Su madre, Elena, entró en la habitación y lo encontró mirando el contenido con una expresión seria. ¿Estás eligiendo qué vas a donar para la kermés de la escuela, mi amor?, preguntó con dulzura. Lucas negó con la cabeza, sin apartar la vista de los juguetes. No, es para un niño de mi clase. Él juega con una caja de cartón en el recreo. Elena se sentó a su lado y le acarició el pelo. Una sonrisa tierna iluminó su rostro. ¿Sabes, Lucas? Cuando lo que tienes puede hacer feliz a otro, entonces no estás entregando solo tus juguetes. Estás entregando un pedazo de tu corazón. A la mañana siguiente, Lucas se despertó antes de que sonara el despertador. Buscó una caja de zapatos vacía. La limpió con un trapo y comenzó a llenarla con una selección cuidadosa de sus viejos juguetes. Cada autito, cada muñeco, era elegido con un propósito. Recordaba las tardes que había pasado con ese camión de bomberos, las carreras que había ganado con ese auto azul. Ahora, esas historias serían el comienzo de nuevas aventuras para otro niño. Al llegar a la escuela, sostenía la caja con ambas manos, su corazón latiendo con una mezcla de nervios y emoción. Buscó a Santiago con la mirada y lo encontró en su lugar de siempre, junto al muro, esta vez haciendo volar una tapita de refresco como si fuera un platillo volador. Lucas respiró hondo y se acercó lentamente. «Hola, Santiago», dijo en voz baja. Santiago levantó la vista, sorprendido de que alguien se dirigiera a él. Lucas le extendió la caja. «Quería darte esto. Eran míos, pero creo que a ti te van a gustar más ahora». Santiago se quedó inmóvil, mirando la caja como si fuera un objeto de otro planeta. Sus ojos se abrieron de par en par. Con manos temblorosas, la tomó y la abrió. Su aliento se contuvo al ver los colores, las formas. Sacó un pequeño camión rojo, gastado por el uso, y lo apretó contra su pecho. «¿De verdad es para mí?», susurró, su voz apenas audible. Lucas asintió con una sonrisa. «Sí, es tuyo». En ese momento, un grupo de niños que pasaba por allí se detuvo. «¡Mira! ¡Le está dando su basura al pobre!»,
gritó uno de ellos, desatando una carcajada cruel. Lucas sintió que la cara le ardía. Por un instante, el miedo a haber hecho algo incorrecto lo paralizó. Pensó que Santiago se avergonzaría, que rechazaría el regalo. Pero ocurrió todo lo contrario. Santiago no soltó la caja. La abrazó con más fuerza, como si estuviera protegiendo el tesoro más valioso del mundo. Levantó la vista, y aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, miró a Lucas y dijo un gracias, que sonó más fuerte que todas las burlas. Luego, se alejó lentamente, sin dejar de abrazar su caja, su nuevo universo. Y Lucas, de pie en medio del patio, comprendió que un pequeño gesto, nacido del corazón, tenía el poder de cambiarlo todo. Y mira, si esta parte de la historia te emocionó, quizás también estés recordando algo que marcó tu infancia. ¿Qué tal si haces como Lucas? Comparte algo bueno, aquí mismo, con un like o suscribiéndote al canal. Eso ayuda a que otras personas escuchen historias como esta y esparce más cajas llenas de corazón por el mundo. Esa tarde, el camino de regreso a casa fue diferente para Lucas. El peso de la mochila parecía menor y el aire de Montevideo, usualmente gris, se sentía extrañamente vibrante. Sin embargo, no le contó a su madre lo que había sucedido en el recreo. No por vergüenza, sino porque sentía que era un secreto que necesitaba guardar para sí mismo por un tiempo, como una brasa que debía proteger del viento para que no se apagara. Subió a su cuarto, cerró la puerta y se sentó en el suelo, frente al gran baúl de madera. Lo abrió y contempló el espacio vacío que habían dejado sus juguetes. El camión rojo, el auto azul, los muñecos de acción. Cada ausencia contaba una historia. No sintió arrepentimiento, sino una extraña melancolía mezclada con una sensación de plenitud. Era como haber terminado el capítulo de un libro muy querido y sentir la tristeza de la despedida, pero también la satisfacción de haberlo vivido. Por primera vez, ese baúl no representaba solo su infancia, sino una conexión con alguien más. Durante la cena, su madre, Elena, notó su silencio. No era el silencio hosco de un niño enfadado, sino uno introspectivo, casi adulto. ¿Un día largo en la escuela, mi amor?, preguntó con su habitual calidez, mientras le servía una porción de pastel de carne. Lucas pinchó la comida con el tenedor, dudando si debía hablar. Finalmente, levantó la vista y decidió compartir su secreto. Le contó todo, sin omitir detalles. La imagen de Santiago jugando con la caja, la decisión de donar sus juguetes, la selección cuidadosa de cada pieza, la entrega nerviosa en el patio, la mirada de puro asombro en los ojos de Santiago, y también las risas crueles de sus compañeros. Elena escuchó con una atención inquebrantable, su rostro reflejando cada emoción de la narración de su hijo. Cuando Lucas terminó, ella no ofreció un consejo rápido ni una solución. Se levantó de la mesa, fue a su dormitorio y regresó con una pequeña caja de madera, desgastada por el tiempo. La abrió con delicadeza y sacó de su interior una muñeca de trapo, tan vieja que sus colores casi se habían desvanecido. «Esta fue mi primera y única muñeca durante mucho tiempo», le dijo, poniéndola suavemente en las manos de Lucas. «Tu abuela me la hizo con retazos de tela que le sobraban de sus costuras. En esa época, en el campo, no teníamos dinero para comprar juguetes. Para mí, esta muñeca no era un juguete. Era mi compañera, mi confidente. Le contaba todos mis secretos». Lucas la examinó con curiosidad. La muñeca tenía un ojo de botón y el otro era un nudo de hilo negro, pero su boca cosida parecía sonreír. «Un buen juguete, Lucas, no es el más nuevo ni el que tiene más luces, es el que está lleno de historias. Y ahora, tus juguetes, esos que tanto quisiste, no han muerto en el fondo de ese baúl, han renacido. Tienen una nueva misión, una nueva historia que contar, y esa historia la empezaste tú». Lucas apretó la muñeca de trapo entre sus manos. Las palabras de su madre resonaron en él. El vacío de su baúl ya no se sentía como una pérdida, sino como un campo fértil, donde algo nuevo y bueno había sido plantado. Comprendió que no había renunciado a su infancia, la había compartido.
En la escuela, los días siguientes trajeron una transformación silenciosa. Santiago ya no buscaba el rincón más alejado del patio. Ahora se sentaba en los escalones de la entrada. Un lugar visible pero no expuesto. La caja de zapatos, que se había convertido en su posesión más preciada, lo acompañaba a todas partes. La trataba con un cuidado reverencial, como si contuviera joyas de la corona. Durante el recreo, la abría con la solemnidad de quien realiza un ritual. El camión rojo, a pesar de su pintura descascarada y su rueda faltante, era claramente el rey de la colección. Lucas lo observaba desde una distancia prudente, sin querer invadir ese nuevo mundo que había ayudado a crear. Veía cómo Santiago hacía carreras con el camión por las baldosas, cómo construía rampas con libros viejos y cómo poco a poco, otros niños, los más pequeños y tímidos, comenzaban a acercarse, atraídos por la magia de esos juguetes que parecían tener vida propia. Al principio, Santiago se mostraba receloso, protegiendo su tesoro, pero luego, con una generosidad que sorprendió a Lucas, empezó a compartir. Les prestaba un muñeco, les mostraba cómo el auto azul todavía podía correr si lo empujabas con el ángulo correcto. No hablaba mucho, pero sus acciones eran elocuentes. Un día, Lucas lo escuchó decirle a una niña de primer grado que miraba el camión con ojos anhelantes: «Ten, puedes jugar un ratito, pero con cuidado, que me lo dio mi amigo». La palabra amigo golpeó a Lucas con la fuerza de una revelación. No habían intercambiado más de 10 palabras, pero un lazo invisible y poderoso se había tejido entre ellos, un lazo forjado en un acto de pura empatía. La amistad no siempre necesitaba de conversaciones. A veces, nacía de un corazón que ve a otro. Una mañana, al llegar a la escuela un poco más temprano de lo habitual, Lucas encontró a Santiago esperándolo junto a la reja de entrada. Estaba nervioso, moviéndose de un pie a otro. En su mano sostenía una hoja de cuaderno cuidadosamente doblada. «Es para ti», dijo rápidamente, casi sin aliento, y se la entregó antes de correr hacia el interior de la escuela como si hubiera realizado la hazaña más audaz de su vida. Lucas desdobló el papel. Era un dibujo, hecho con lápices de colores. Mostraba a 2 figuras de palo. Una, más grande, le entregaba una caja a la otra, más pequeña. Sobre ellos un sol gigante sonreía. En la esquina inferior, con una caligrafía infantil y temblorosa, había una frase: «Gracias por compartir tu alegría». Lucas sintió un calor que le subía por el pecho. Dobló el dibujo con sumo cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su mochila, como si fuera el mapa de un tesoro. Más tarde, durante la clase de plástica, la maestra, la señora Clara, una mujer de unos 50 años con una habilidad especial para ver más allá de las apariencias, notó el cambio en Santiago. Estaba más concentrado, más dispuesto a participar. Mientras revisaba los trabajos, se detuvo junto a su pupitre y vio el dibujo de Lucas pegado con cinta adhesiva en la tapa de su cuaderno de dibujo. «¿Qué dibujo tan bonito, Santiago? ¿Quién te lo regaló?», preguntó con genuina curiosidad. Santiago, con un rubor que le tiñó las mejillas, levantó la mano y señaló discretamente a Lucas, al otro lado del salón. La señora Clara, que había notado la aparición de la caja de juguetes y la nueva confianza de Santiago, finalmente conectó todos los puntos. Se acercó al pupitre de Lucas y, agachándose para susurrarle al oído, le dijo: «Hay lecciones, Lucas, que ningún maestro puede enseñar. Gracias por recordarnos a todos la importancia de mirar de verdad a los demás». Sin que ellos lo supieran, esa pequeña piedra lanzada al estanque estaba creando ondas cada vez más grandes, ondas que estaban a punto de tocar orillas que nadie, ni siquiera la soñadora Elena o la intuitiva señora Clara, podría haber previsto. La normalidad en la escuela era una capa fina de hielo sobre un lago profundo, y no tardó en resquebrajarse. El lunes siguiente, durante el recreo, mientras Lucas estaba sentado en un banco intentando dibujar en su cuaderno, 2 de los chicos más populares de la clase, liderados por un niño llamado Martín, se acercaron a él.
Martín tenía esa arrogancia que a menudo se confunde con confianza, y una sonrisa burlona permanentemente dibujada en el rostro. «¿Qué pasa, San Lucas? ¿Ahora te dedicas a la caridad?», dijo, su tono cargado de sarcasmo. El otro niño, su secuaz, soltó una risita. «Escuché que le diste tus juguetes rotos al pobretón. ¡Qué generoso!». Lucas sintió una punzada de ira y vergüenza. Apretó el lápiz con fuerza, pero decidió seguir el consejo implícito de su madre. No responder, no darles el poder de su reacción. Fingió estar completamente absorto en su dibujo, esperando que se fueran. El comentario, sin embargo, se le clavó en el pecho como una astilla. Más tarde, desde la ventana del salón, vio una escena que le confirmó sus peores temores. Santiago estaba en su rincón habitual, pero esta vez no estaba solo. Martín y su grupo lo habían rodeado. No lo tocaban, pero su presencia era intimidante. «A ver, muéstranos el tesoro», dijo Martín señalando la caja de zapatos. «Escuché que tienes un camión sin una rueda. ¡Qué lujo!». Una niña del grupo añadió con desdén: «Mi papá me compró una muñeca que habla. Eso sí es un juguete, no esa basura». Santiago se quedó paralizado, abrazando la caja contra su pequeño cuerpo como si fuera un escudo. Su rostro, que en los últimos días había comenzado a iluminarse, ahora era una máscara de miedo y humillación. No dijo una palabra. Simplemente se levantó y con la cabeza gacha se alejó del grupo, buscando refugio en la soledad que antes había sido su única compañera. Lucas sintió un nudo en el estómago. Quiso correr hacia allí, gritarles que lo dejaran en paz, defender a su amigo, pero sus pies parecían pegados al suelo. Una ola de vergüenza lo inundó, no por su acto de generosidad, sino por su propia cobardía en ese momento. El camino a casa fue pesado y silencioso. La duda comenzó a carcomerlo por dentro. ¿Hice lo correcto?, se preguntaba. ¿O solo le di a los demás una nueva razón para burlarse de él? ¿Empeoré las cosas? La alegría pura que había sentido al ver a Santiago feliz ahora estaba manchada por la culpa. Al llegar, subió directamente a su cuarto, sin siquiera saludar. Se sentó en la cama y sacó el dibujo que Santiago le había regalado. Lo miró fijamente. El sol sonriente del dibujo parecía burlarse de él. ¿Cómo algo que había nacido de un sentimiento tan bueno podía terminar causando más dolor? Su madre, Elena, con su sexto sentido maternal, supo que algo andaba mal. Preparó un vaso de leche chocolatada y subió a su cuarto. Se sentó a su lado sin decir nada, simplemente esperando. Lucas, sintiendo la seguridad de su presencia, finalmente se derrumbó y le contó todo. Las burlas hacia él, la humillación a Santiago, su propia parálisis y la duda que ahora lo consumía. Elena lo escuchó con paciencia, dejando que vaciara toda su angustia. Cuando terminó, ella no le dio una respuesta fácil. En lugar de eso, le dijo: «Hacer lo correcto no siempre se siente bien, Lucas. A veces duele, a veces da miedo, porque cuando actúas desde el corazón, te vuelves vulnerable. Pero eso no significa que estuvo mal. Significa que te importó de verdad». Hizo una pausa y luego añadió: «No puedes controlar cómo reaccionan los demás, pero sí puedes controlar quién eliges ser tú. Y tú elegiste ser amable. Nunca te arrepientas de eso». Esa noche, Lucas no durmió bien. Daba vueltas en la cama. Las palabras de su madre luchando contra las imágenes de la burla en el patio. Se sentía atrapado entre el orgullo de su acción y el peso de sus consecuencias no deseadas. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Elena sacó un viejo álbum de fotos. Le mostró a Lucas imágenes de cuando él era un bebé. En muchas de ellas, estaba rodeado de ropa y juguetes que claramente no eran nuevos. «¿No te acuerdas de esto?», le dijo en voz baja. «Pero cuando naciste, tu papá y yo pasamos por un momento muy difícil. Él había perdido su trabajo. Mucha de la ropa que usaste, muchos de tus primeros juguetes fueron regalos de vecinos, de amigos, de gente que ni siquiera conocíamos bien, pero que querían verte feliz». Lucas miró las fotos con una nueva perspectiva. Se vio a sí mismo,
un bebé sonriente, ajeno a las dificultades, simplemente disfrutando de un sonajero de segunda mano. En la vida, hijo, todos somos Santiago en algún momento, y todos podemos ser Lucas en otro. Somos ayudados muchas más veces de las que nos damos cuenta. Lo que hiciste por Santiago no fue empezar algo nuevo, fue continuar el ciclo, fue devolver al mundo un poco de la bondad que un día recibiste, incluso sin saberlo. Esa revelación lo golpeó con fuerza. Ya no se trataba solo de un acto de caridad hacia un compañero de clase, era parte de algo mucho más grande, una cadena invisible de generosidad que conectaba a las personas. Con esa nueva certeza, llegó a la escuela decidido. Durante el recreo, vio a Santiago en un rincón aún más aislado que antes, con su caja cerrada a su lado. Lucas se acercó y se sentó junto a él, sin decir nada. Después de un largo silencio, fue Santiago quien habló. «No quiero que pienses que no me gustó tu regalo», dijo, su voz apenas un murmullo. «Es lo más lindo que alguien me ha dado». Lucas lo miró y respondió con sinceridad. «Sé que se burlaron de ti. Lo siento. Si quieres, puedo guardar la caja en mi casa por un tiempo, hasta que se olviden». Santiago sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y negó con la cabeza. «No, me gusta tenerlos cerca, aunque se rían». En esa respuesta, Lucas no vio debilidad, sino una fuerza que no conocía. Santiago no necesitaba ser defendido, necesitaba un amigo que se sentara a su lado. Y en ese silencio compartido, en medio del ruidoso patio escolar, su amistad se solidificó, ya no basada en un regalo, sino en un profundo respeto mutuo. La hermana mayor de Lucas, Valentina, una adolescente que vivía con el teléfono en la mano, siempre estaba buscando momentos auténticos para sus redes sociales. Un día, sin que Lucas se diera cuenta, lo grabó desde la ventana de un salón de clases mientras le entregaba la caja de juguetes a Santiago. No lo hizo con mala intención, simplemente le pareció una escena tierna y conmovedora. Esa tarde, en su cuarto, editó el video de apenas 1 minuto, le añadió una suave melodía de piano de fondo y lo subió a sus redes con una leyenda simple. «Mi hermanito de 9 años hoy me enseñó más que todos mis años de escuela. A veces, la bondad es así de simple», y se olvidó del asunto. Sin embargo, el algoritmo tiene sus propios misterios. El video, por su pureza y autenticidad, comenzó a ser compartido. Primero por amigos, luego por extraños. En cuestión de horas, las notificaciones de Valentina explotaron. El video se estaba volviendo viral. Comentarios como «Necesitamos más niños como este en el mundo» y «Lloré al ver la carita del niño que recibió los juguetes» inundaban la publicación. Sorprendida, le mostró el video a su madre. Elena lo vio en silencio, con el corazón encogido. «Él ni siquiera sabe el bien que está haciendo», murmuró, emocionada y un poco asustada por la exposición. Lucas no tenía idea de lo que estaba sucediendo en el mundo digital. Solo notaba cosas extrañas, padres de otros alumnos que lo saludaban con una sonrisa cómplice en la puerta de la escuela, la señora del kiosco que le regaló un chocolate por ser un buen pibe. Estaba confundido. Al llegar a casa, Valentina lo sentó en el sofá y le mostró el video en su tableta. Lucas se vio a sí mismo, pequeño y nervioso, entregando la caja. Vio la cara de asombro de Santiago, un momento íntimo ahora expuesto a miles de personas. Sintió una oleada de vergüenza, luego una pizca de orgullo y finalmente un miedo abrumador. «Yo solo quería ayudar a Santiago», dijo en voz baja, casi como una disculpa. Elena se arrodilló a su lado. «Y lo ayudaste, mi amor. Pero a veces, cuando haces algo con un corazón tan puro, tu gesto viaja mucho más lejos de lo que esperas y toca a gente que ni siquiera conoces». Esa misma noche, mientras la familia cenaba, alguien llamó a la puerta. Era la madre de Santiago, una mujer de aspecto cansado pero con ojos llenos de una luz nerviosa. A su lado estaba Santiago, aferrado a su mano. «Disculpen la hora», dijo ella, su voz temblando ligeramente. «Pero algo increíble pasó. Un hombre llamó a mi trabajo, dijo que vio el video y que vendría a vernos». Lucas y su familia la miraron sin entender. «¿Qué hombre?»,
preguntó Elena. La madre de Santiago respiró hondo, como si las palabras le costaran salir. El abuelo de Santiago, mi padre, no hemos tenido contacto en más de 10 años, pero vio el video y reconoció a su nieto. Dijo que necesitaba encontrarlo. La revelación dejó a todos en silencio. Un gesto de bondad entre dos niños había abierto una puerta que llevaba una década cerrada por el orgullo y el dolor de los adultos. Al día siguiente, un auto elegante para los estándares del barrio se detuvo frente a la modesta casa de Santiago. De él bajó un hombre mayor, bien vestido, con el cabello gris y una expresión que mezclaba ansiedad y determinación. Era César, el abuelo. El reencuentro fue torpe al principio, lleno de silencios y miradas esquivas. Pero cuando César se arrodilló para quedar a la altura de Santiago y le dijo, «Soy tu abuelo, y lamento mucho haber tardado tanto en venir a buscarte», el hielo se rompió. Santiago, que nunca había conocido esa figura en su vida, dio un paso tímido y lo abrazó. Fue un abrazo que sanó heridas invisibles en 3 generaciones. Lucas, que observaba la escena desde la vereda de su casa junto a su madre, sintió que estaba presenciando un milagro. Comprendió que su caja de juguetes no solo había llevado alegría a un amigo, había reunido a una familia. Después de ese día, la vida de Santiago cambió drásticamente. César, arrepentido y decidido a compensar el tiempo perdido, se convirtió en una presencia constante. Se aseguró de que a su hija y a su nieto no les faltara nada, pero más importante que el apoyo material, les dio su tiempo, su afecto y su historia. En una de sus visitas, fue a la casa de Lucas para agradecerle personalmente. «Yo era un hombre terco, lleno de orgullo», le confesó a Elena, mientras Lucas escuchaba en silencio. «Me alejé de mi hija por una discusión tonta. Pensé que ya era demasiado tarde para volver, pero ver a mi nieto sonreír por un camión viejo me hizo darme cuenta de que nunca es tarde para el amor. Tu hijo me dio una lección que yo, en 60 años, no había aprendido». La escuela también se hizo eco de la historia. La maestra Clara, inspirada, creó un proyecto llamado La Caja Viajera, donde cada semana una caja pasaba de un alumno a otro para que la llenaran con algo para compartir, no necesariamente material, un dibujo, una carta, una historia. La iniciativa transformó el ambiente de la escuela, fomentando una cultura de empatía y generosidad. Lucas pasó a ser conocido no como un héroe, sino como el niño de la caja, un título que llevaba con una humildad que lo hacía aún más grande. Una tarde, meses después, Lucas estaba en su cuarto, mirando su baúl de juguetes, ahora casi vacío. Su madre entró y se sentó a su lado. «¿Pensando en algo?», preguntó. Lucas asintió. «El baúl está casi vacío, mamá». Elena sonrió y lo abrazó. «A veces, Lucas, hay que vaciar las manos para poder llenar el corazón». En ese momento, Lucas entendió la verdad más profunda de todas. Miró por la ventana y vio a Santiago jugando en la vereda con otros niños. Ya no estaba solo, y en sus manos todavía sostenía con cariño el viejo camión rojo. La caja de cartón ya no existía, pero su contenido había construido puentes, sanado heridas y demostrado que un solo acto de bondad, por pequeño que sea, puede tener un eco infinito. Y si esta historia también despertó algo en ti, quizás sea el momento de pensar en tu propia caja. No tiene que ser de juguetes. Puede ser un gesto, una palabra, un minuto de tu tiempo. Si quieres que más gente sienta lo que sentiste hoy, dale like a este video y suscríbete al canal. Así nos ayudas a esparcir más empatía por el mundo, una historia a la vez.